Diez veces más. Yeah. Pequeños héroes y Daniel. Vamos. Me llamaste a mí, vivo para ti. Tú cuidas de mí, siempre estás aquí. Nos salvaste así del león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más, más y más y más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes. Somos 10 veces más. Cantando. Yeah, yeah. Somos 10 veces más. Mi amigo fiel, mi Dios y mi Rey, yo confío en ti, me haces feliz, nos salvaste así del león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más, más y más y más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes. Somos 10 veces más y más y más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes. Somos 10 veces más. Tú me salvaste en medio del fuego, me rescataste de los leones, venciste a todos mis enemigos. Somos 10 veces más. Tú los salvaste en medio del fuego, me rescataste de los leones, venciste a todos mis enemigos. Somos 10 veces más. 10 veces más. Pequeños héroes. 10 veces más. Les bendiga en esta hora. Quiero dar gracias a Dios por una semana más que el Señor nos permite compartir su palabra. Y antes de comenzar quisiera elevar una oración y quisiera que me acompañara ahí en su hogar o donde se encuentre usted. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias te damos porque es alimento, Señor, para nuestras vidas. Te pido, Dios, que sea ella que nutra nuestra vida espiritual, que nutra nuestro espíritu y que nos fortalezca y que nos ayude a estar firme en cualquier circunstancia o adversidad que nosotros estemos pasando. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir Romanos 8:28. Creo yo que es una cita muy conocida. Posiblemente después de Juan 3:16, es un pasaje que nosotros normalmente utilizamos mucho, sobre todo en situaciones difíciles, en circunstancias que a veces pasamos o que alguien está pasando, y siempre citamos esta parte de la escritura que dice Romanos 8:28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Creo yo que este versículo de la escritura es un pasaje que muchas veces citamos, se lo compartimos a alguien que está pasando una situación difícil, que ha estado pasando por problemas. Y siempre les recordamos esta cita bíblica de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Les ayudan a bien. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Y
citamos este texto sin saber realmente lo que significa. Ignoramos lo que realmente el apóstol Pablo quiere decir o quiso decir en este pasaje de la Escritura. Y este pasaje, hermanos, no da una explicación para el sufrimiento. El apóstol Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, dice, y sabemos. Si nosotros notamos esta parte de la Escritura, el apóstol Pablo no dijo, yo siento que a los que aman a Dios. Él dijo, y sabemos. ¿Por qué no dijo yo siento? Porque los sentimientos son volubles, los sentimientos cambian de una manera constante en nosotros. A veces nos sentimos bien, a veces no, a veces actuamos bien, a veces no actuamos bien, a veces decimos cosas que realmente no debimos haberlas dicho, pero hay veces que somos más prudentes. Pero el apóstol Pablo aquí dice, y sabemos. Esto significa que el apóstol Pablo había aprendido algo. Nosotros conocemos la vida de Pablo, conocemos la historia del apóstol Pablo. Cuántas cosas vivió, por cuántas cosas pasó, que muchas veces estuvo en prisiones, muchas veces estuvo a punto de morir. Fue una persona que fue un perseguidor de la iglesia, pero también después de haber conocido a Cristo, fue una de las personas que fue también perseguida. Y recientemente leíamos el libro de los Hechos. Cuando leímos el último capítulo, cuando el apóstol Pablo va hacia Roma, va a comparecer ante el César. Y cuando van en la barca, había una gran tempestad, a tal grado que hubo muchas pérdidas materiales. Y todas las personas, aproximadamente entre 200 y 300 personas, que eran las que iban en ese barco, pues absolutamente todos iban atemorizados, todos vivían con temor, de tal manera que no habían probado alimentos durante varios días, aproximadamente 2 semanas, sin probar absolutamente nada. Y de repente el apóstol Pablo se pone en pie y les dice que no teman, porque Dios había enviado a su ángel para anunciarle que ninguna vida iba a morir. Me llama mucho la atención porque sabemos que Dios tiene un control absolutamente de todas las cosas. Y Dios pudo haber calmado la tempestad. Pero ¿qué sucedió? O pudo haber usado este ángel para llevarse al apóstol Pablo sano y salvo. Pero ahí, en medio de la tempestad, en medio del peligro, tuvieron que nadar, tuvieron que atragantar esas aguas saladas, que es algo incómodo, tuvieron que ejercitar, se cansaron, pero lograron llegar hacia una isla. Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas que suceden. Y Dios puede hacer milagros. Pero muchas de las veces lo que Dios desea es que nosotros aprendamos, como dijo el apóstol Pablo, y sabemos. Pablo, a través de sus experiencias, él pudo aprender y experimentar que los propósitos de Dios siempre se cumplen, a pesar de las circunstancias que nosotros a veces vivimos. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros no podemos ignorar
el dolor y la tristeza. Y muchas de las veces cuando pasamos ciertas cosas en nuestras vidas de dolor, de desesperación, de angustias, de pérdidas, recordamos este versículo y queremos, hermanos, que todo eso que nosotros vivimos se torne en un final feliz, como sucede en las telenovelas, como sucede en los cuentos de hadas, que se pasan momentos difíciles, pero terminan con un final feliz. Y pensamos que Romanos capítulo 8, ese versículo 28, así es en nuestra vida cristiana. Pero muchas de las veces, cosas que nos suceden, a veces son consecuencias de malas decisiones que nosotros tomamos. A veces son consecuencias de actos que cometemos que nos llevan a sufrir consecuencias tristes, consecuencias amargas. Y el apóstol Pablo, a través de esta cita bíblica, él nos dice que no podemos ignorar el dolor y la tristeza que a veces pasamos. Y muchas de las veces en medio de esas situaciones surgen muchas preguntas. Surgen un ¿por qué yo? Surgen ¿por qué a mí? ¿Por qué sucede eso? ¿Dónde está Dios? Y en medio de estas situaciones sentimos que Dios nos ha abandonado. Y yo digo, sentimos. Les digo, hermanos, que nuestros sentimientos son volubles, nuestros sentimientos cambian. Y la Escritura, en algunos pasajes, voy a citar Proverbios, capítulo 25, el versículo 2, dice: gloria de Dios es encubrir un asunto. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Y también Eclesiastés, capítulo 11, el versículo 5, dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Cuando pasamos esos momentos de dificultad, esos momentos de angustia, esos momentos difíciles, realmente, hermanos, ignoramos lo que Dios está haciendo. ¿Recuerdan ustedes cuando José estaba en la prisión? Estaba Dios obrando, hermanos, en esos momentos. Estaba Dios preparando a José en esa situación. Hermanos, Dios estaba obrando ahí. A pesar de que cuando Dios lleva a cabo el propósito que Él había determinado en la vida de José, hasta sus hermanos, quienes lo despreciaban, quienes lo odiaban, quienes le desearon la muerte, salieron beneficiados a través de la vida de José. Hermanos, nosotros no podemos comprender lo que nosotros vivimos, el dolor que sentimos en esos momentos, quizá de pérdidas materiales, pérdidas de algún familiar, el ver a un hijo quizá enfermo. No podemos saber cuál es realmente el propósito que Dios tiene determinado para cada circunstancia. Pero una de las cosas, hermanos, que nosotros no debemos ignorar, que el dolor siempre va a estar presente en la vida de cualquier hijo de Dios. Y una de las cosas, hermanos, que
que no podemos ignorar es que muchas de las veces somos negligentes en ciertas situaciones. ¿Por qué digo negligentes? Porque a veces como padres, cuando tenemos a nuestros hijos que son pequeños, decimos, Dios sabe las cosas. Dios sabe lo que va a pasar en la vida de mi hijo. Dios tiene ya sus planes ya determinados para él. Y dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran. Cuando la Escritura de antemano nos dice que a nuestros hijos debemos de enseñarles la obediencia. Debemos de darles principios en cuanto a una educación. Debemos de amonestarlos, debemos de disciplinarlos, debemos de enseñarle. ¿Y qué sucede cuando somos negligentes porque pensamos que Dios ya tiene determinado el propósito para nuestros hijos? ¿Qué es lo que sucede? Cuando nuestros hijos crecen, se pierden completamente en el pecado. ¿Por qué? Por nuestra negligencia. Podemos aplicar Romanos capítulo 8, versículo 28 en una situación como esa, hermanos. Podemos aplicar Romanos 8, 28 cuando hay problemas en la pareja, en el matrimonio, de decirle, hermano o hermana, no se preocupe, recuerde lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28, todas las cosas ayudan para bien. A lo mejor no es la persona con la que Dios quiere que comparta su vida. A lo mejor Dios tiene algo para usted preparado. Eso es algo negligente, hermanos, porque la Escritura de antemano nos dice qué se debe hacer dentro del matrimonio. El hombre debe amar a la mujer, debe tratarla como a vaso más frágil. Y lo mismo la mujer dice que debe amar a su esposo, debe de respetarlo, debe de someterse a él. Somos negligentes cuando nosotros no hacemos caso a la palabra de Dios y solo, hermanos, citamos Romanos 8:28 pensando que al final de las cosas todo va a servir para bien. Hermanos, no podemos ignorar el sufrimiento o los momentos difíciles en la vida de nosotros como hijos de Dios. Pero tampoco, hermanos, debemos de ser negligentes a los principios de la palabra de Dios. Recuerden, hermanos, que a veces decimos, es que no conozco la voluntad de Dios para mi vida. Cuando la Escritura claramente nos enseña cuál es su voluntad. Dice la Escritura que la voluntad de Dios es que seamos santos. La voluntad de Dios es que le busquemos a Él de una manera constante, que oremos, que no desmayemos, que no dejemos de orar, que vivamos una vida de gozo, que no nos dejemos de congregar. Hay tantas cosas, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando nosotros somos negligentes e ignoramos lo que la Escritura nos dice, hermanos? Sufrimos las consecuencias. Y entonces recordamos este versículo y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y les digo, Pablo lo aprendió. ¿Cómo lo aprendió, hermanos? Cuando él experimentó todas las cosas que él vivió, buenas y malas. Y vaya, hermanos, que el apóstol Pablo padeció cosas que realmente
que nosotros realmente no sé si soportaríamos. Pero el apóstol Pablo soportó prisiones, tribulaciones, fue apedreado, fue despreciado. Pero a pesar de eso, él decía que no dejaba de predicar, no cesaba de enseñar lo que la Escritura decía. Así es de que, hermanos, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, es solamente, hermanos, a los que aman. Amamos nosotros a Dios, hermanos, y lo amamos a Él, porque dice la Escritura que Él nos amó a nosotros primero. Así es de que, hermanos, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué cosas? Aquí claramente la Escritura nos dice, todas. Todas. Cualquier situación, cualquier cosa, por difícil que sea, por dolorosa que sea, siempre y cuando no sea algo que realmente nosotros suframos las consecuencias por ser negligentes. Pero a pesar de esas cosas, de nuestras malas acciones o actitudes, también nos traen una enseñanza, también nos traen un aprendizaje y nos ayudan para que nosotros reflexionemos en nuestra vida. Y otra de las cosas que el apóstol Pablo dice, que todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito especial en nuestras vidas y hemos sido llamados para eso. Quizá las cosas que nosotros vivimos, que nosotros pasamos, son dolorosas, son difíciles, no comprendemos, pero tenemos que aceptarlas por fe. Y Isaías capítulo 55 dice, el versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros no comprendemos lo que Dios tiene determinado para nosotros, pero Dios sí sabe. Y quiero invitarte para que oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por esa promesa tuya y por las situaciones difíciles que vivimos, Dios. Gracias porque en medio de ellas creemos que tú estás obrando, creemos que tú estás trabajando y creemos, Señor, que tú llevarás a cabo el propósito que tú ya tienes determinado para los que te amamos y para los que son tus hijos, Dios. Bendice a cada uno de tus hijos y guarda siempre su fe. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Tengo el poder más grande de la tierra. Tu palabra viva está y de fe me llena. Y ya nada temeré, tengo puesta la armadura, el escudo de la fe y tu espada me ayuda. Quiero ir
enséñame tu verdad, quiero oír tu voz. Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré. Mi espada tu palabra es. Yo soy un valiente guerrero, en tu nombre conquistaré. Mi espada tu palabra es. Y ya nada temeré, tengo puesta la armadura, el escudo de la fe y tu espada me ayuda. Quiero oír tu voz, enséñame tu verdad, quiero oír tu voz. Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré. Mi espada tu palabra es. Yo soy un valiente guerrero, en tu nombre conquistaré. Mi espada tu palabra es. Yo